Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a tener un tema impresionante, porque parece que tomar una decisión fuera cosa fácil, pero antes de ello tenemos que dar nuestro asentimiento y el asentimiento tampoco es cosa fácil, así que vamos a descubrir todo un proceso que nos obsequia John Henry Newman a través de su pues máxima exponente en el siglo XXI, que es la doctora Rosario Atié, doctora en filosofía, maestra, amiga, queridísima, Rosario Atié. Rosario, estuve leyendo tu artículo sobre el tema del asentimiento en Newman y qué bárbaro. Dije, con razón cometemos tantos errores a lo largo de la vida porque este es un proceso que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la piel, con el cuerpo. Es impresionante todo lo que se involucra para llegar a dar un asentimiento incondicional hacia algo. Y luego la fe también como fuente de conocimiento y tiene toda una explicación al respecto. En fin, y aquellas limitantes como son la imaginación, la experiencia, condicionamientos, convicciones que ni siquiera tienen un fundamento lógico y que nos van frenando en el camino o que nos van confundiendo de manera que tomamos decisiones muy mal tomadas porque no estamos puestos en aquello que aparentemente decidimos, porque no hay un asentimiento incondicional. A ver, yo soy escucha, junto con todos los que están aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio, si quieres. John Henry Newman escribió un libro que se llama La gramática del asentimiento. Entonces, allí la palabra gramática para él es como explicitar el proceso, ¿no? Cuáles son lo que supone llegar hasta un asentimiento. ¿Y qué fue lo que ocasionó para él esta reflexión? Newman era un hombre muy reflexivo, o sea, todas las experiencias que tenía las rumiaba, ¿no? Y además mucho de esa reflexión está iluminada por su fe, ¿no? Podemos ver yo he ido encontrando, por ejemplo, relación entre su pensamiento y los salmos y muchas otras cosas así. Entonces, Newman era un clérigo anglicano, profesor de teología en la Universidad de Oxford, particularmente en Oriel College, y además tenía a su cargo la iglesia universitaria, ¿no? Oxford y Cambridge tienen un sistema que los alumnos viven y estudian, ahora menos, pero en los college y presentan exámenes ante la universidad, ¿no? Pero los estudios los llevan a cabo en los college. Y Newman tenía mucho prestigio y después de un viaje por Italia con otros profesores de teología de Oriel College, promovieron un movimiento que se llamó el Movimiento de Oxford, con la idea de revitalizar la iglesia anglicana, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta, y él después de haber ido a Italia, pues que la iglesia anglicana le faltaba fervor, ¿no? Le faltaba vida, ¿no? Y comenzó a estudiar a los padres de la iglesia. Acabamos de celebrar a uno de ellos, ¿no? Hace 3 días, y él comenzó, dijo, o sea, su reflexión fue, si la iglesia anglicana es la verdadera, pues entonces la tradición, porque los protestantes perdieron toda la tradición, pero los anglicanos no. Entonces, vamos a ver toda la tradición de lo que se ha tenido en cuenta en la Iglesia de Cristo y vamos a demostrar que la que es la verdadera es la anglicana, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica, pues por un motivo personal en realidad, ¿no?
pero él no cambió nada, simplemente no cambió nada doctrinalmente. Sí cambió porque mató a todos los obispos, desterró a los sacerdotes, los que no se unieron a él, y persiguió a la gente, ¿no? Pero la que hizo realmente las modificaciones fue su hija Isabel. Y entre los 39 artículos de la Iglesia Anglicana que redactó Isabel I de Inglaterra, incluyó la libre interpretación de la Sagrada Escritura, que es de origen directamente protestante. Entonces, a pesar de que habían conservado la tradición, al incluir la libre interpretación, terminan con el magisterio. Ya no se trata de que todos creamos lo mismo, sino que cada quien va a interpretar a su manera las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces, en este proceso del movimiento de Oxford, Newman se fue dando cuenta, estudiando la historia de la Iglesia Católica desde los padres, ¿no? Pues estamos hablando del siglo I, segundo, tercero, cuarto, más o menos, quinto, si acaso, de la cristiandad, ¿no? Y aquellos hombres, que casi todos son doctores o padres de la Iglesia, pues escribieron interpretando a la luz de lo que habían recibido en esos primeros siglos de los apóstoles, ¿no? Entonces, Newman se fue dando cuenta porque se puso a estudiar los concilios, digamos, ¿no? Cuando la Iglesia tuvo la necesidad de determinar algo con un dogma, ¿no? El dogma es una verdad que la Iglesia expresa en una afirmación contundente. Por ejemplo, la Virgen María es verdadera Madre de Dios y del hombre Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es un dogma, ¿no? O la Virgen María fue asunta al cielo, es un dogma, es una afirmación, ¿no? Que tuvo la Iglesia que hacer una fórmula, ¿no? Hay muchas otras verdades que todos tenemos como tal, que no se han formulado, pero que sabemos que es así, ¿no? O cada una de las afirmaciones del credo, ya sabemos que hay distintas maneras de expresar el credo, ¿no? Está el símbolo de los apóstoles, el símbolo atanasiano y hay otros, ¿no? Pero todos en esencia dicen lo mismo. Bueno, pues ahí hay una serie de afirmaciones. Bueno, Newman se fue dando cuenta que a través de la historia de la Iglesia, ¿no? La única institución eclesiástica que había conservado todo ese depósito de la fe que nos heredaron los apóstoles y desde Cristo, ¿no? Cristo, los apóstoles, los padres de la Iglesia, había sido el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, eso lo concluyó en 1841, él tenía 40 años. Y entonces él, después reflexionando, dijo, yo doy mi asentimiento a esta afirmación. Pero el proceso por el cual llegó a esa afirmación era científica, ¿no? Era lógica, contundente. Y se dio cuenta que esa afirmación en su inteligencia teórica, porque muchas veces hablamos de inteligencia, la inteligencia tiene distintas maneras de funcionar. Una es la teórica, que es lógica, silogística, científica, ¿no? Que ahora le llaman ciencia a cualquier cosa, que también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y la otra, que es como la cotidiana, ¿no? Pues eso, una plática, nos avisan alguna cosa, y eso llega a otra parte de la inteligencia, ¿no? Podemos tomarlo como teórico o como algo práctico, ¿no? Dependiendo. Pero particularmente cuando nuestra inteligencia capta las cosas
en concreto, ¿no? O sea, podemos usar incluso las mismas palabras, ¿eh? Y lo podemos tomar de manera teórica o de manera práctica. Eso pasa cuando hablamos de Dios, por ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver, dime algo. Por ejemplo, Dios es bueno. Ajá. Y ahí yo deduzco un montón de cosas teóricas, ¿no? O puede ser que yo que tenga una contrariedad y diga para mí misma, pero si Dios es bueno, entonces le tengo que encontrar lo que tiene esto de bueno y obrar en consecuencia. Es diferente. Uno se queda solo en una afirmación como una verdad, ¿no? Digamos, congelada, ¿no? Y una verdad viva que me impacta a mí, ¿no? Bueno, entonces dijo Newman, pues yo ahora, después de que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que en el 1841, tuve un asentimiento teórico, un asentimiento, él le llama nocional, ¿no? De conceptos. Mientras que tuvo que pasar un proceso de 3 años de estudio y de oración en la que le movió a llegar hasta el asentimiento real, distingue entre el asentimiento nocional de ideas universales que finalmente son producto de nuestra mente y el asentimiento real a cosas concretas, vivas, prácticas, ¿no? Entonces tardó 3 años en darse cuenta que no era solo que la Iglesia Católica había conservado íntegro el depósito de la fe, sino otra cosa muy distinta, es decir, Dios quiere que yo sea católico. Es completamente diferente, ¿no? Sí. Lo primero, pues sí le impactaba, ¿no? Pero luego tenía que venir la coherencia, ¿no? Pero incluso podría molestarle, porque implica una renuncia, renunciar a la soberbia, renunciar a todo lo que ha predicado durante 41 años, renunciar pues a muchos de sus amigos, correr el riesgo del rechazo social en su ambiente, llorar muchísimo, muchísimo, porque eso duele, ¿no? Porque de alguna manera también está identificado con su gente, con quien creció y quien le enseñó, sus maestros, y además encuentra en ellos un corazón verdaderamente cristiano y entonces alejarse de quienes también son sus hermanos y explicarles que no deja de ser hermanos, sino que es un proceso muy doloroso y muy difícil. Doloroso. Además de que era decirles, yo me voy porque ustedes están mal, para él era muy difícil, muy difícil. Y por eso tuvo que pasar todo un proceso. Entonces, él en la gramática del asentimiento explica muy claramente la diferencia entre un asentimiento nocional, ¿no? Que es aceptar una proposición, una afirmación después de un proceso lógico demostrativo, ¿no? Y aceptar una verdad que puede ser la misma, pero que me involucra a mí vitalmente, ¿no? Entonces, es muy importante, tú que hablabas de las decisiones, ¿no? Localizar el motivo de las decisiones y ver si el motivo justifica la decisión, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis, tuve la oportunidad de hablar con el filósofo mexicano Mauricio Bechot, mundialmente conocido. La verdad tuve esa suerte y entonces yo le dije, bueno, y en el matrimonio se da un asentimiento y me dijo, eso es muy fuerte. La iglesia solo pide el consentimiento. No es lo mismo asentir
que consentir, ¿no? Entonces, cuando se consiente es saber a qué estoy comprometido y pues aceptarlo, ¿no? Mientras que en el asentimiento hago propio eso en el asentimiento real, ¿no? Hago mío aquello, o sea, con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, Me recuerda un poco a Kierkegaard, que dice que la verdad, bueno, pues la verdad puede ser objetiva y para todos universal, pero no es verdadera verdad hasta que no cobra vida en el sujeto que con pasión la asume y la vive. sí, bueno, es que son dos modos distintos de acercarse intelectualmente a la verdad. No es que sea menos verdad, sino que es otro modo de acercarse a aquello. Uh-huh. Sí. Pues llegando un poquito más, él hablaba en este proceso de la aprehensión de proposiciones, que si el contenido de la proposición es ideal, universal, pues entonces la aprehensión es nocional, mientras que si la proposición o afirmación, el contenido es real y concreto, ¿no? Pues puede pasar a otro tipo de asentimiento. Todavía no se llega, ¿no? Entonces, él luego explica después de que se aprende o que se comprende o que se capta el contenido de la proposición, luego se infiere. O sea, inferir es como la palabra global entre deducir, deducción y inducción, ¿no? Entonces, él dice, en el caso de la inferencia formal, eso se va de una proposición a otra, siempre universal, o teórica, o conceptual. Mientras que podemos llegar a una inferencia informal, que es la que utiliza él, que se pasa de una proposición concreta a otra proposición concreta, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un accidente, pero Dios es bueno. Entonces, si todo lo que me pasa, Dios quiere mi bien, tengo que encontrar en estas circunstancias lo bueno que puedo sacar de esto, ¿no? Entonces, eso es una inferencia en la que cada uno de los juicios son particulares e incluso me implican a mí personalmente, ¿no? Que pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, él decía, un médico tiene que pensar en concreto en la enfermedad de este paciente. O sea, sería un error para un médico pensar en la diabetes en general cuando se le aparece un enfermo. Tiene que pensar en el diabético. Sí, No sí. sé si me explico, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Es Y hay médicos como dice nuestro queridísimo amigo Jesús Poveda, no hay enfermedades terminales, sino personas con enfermedad terminal. exactamente, Sí. Jesús Poveda entiende muy bien esto, porque además, pues tiene un gran don de personas, ¿no? De gente. Entonces, sí hay médicos que recetan como en teoría, ¿no? Usted tiene tal edad, entonces ya está viejita y entonces tiene que pasarle esto y esto. Oiga, espérese tantito. Sí. Escuche mi historia, ¿no? O sea, no, yo no soy un caso de libro. Yo soy una persona diferente a todos los que usted ha leído en sus libros, simplemente porque cada persona es diferente, ¿no? Entonces, esos médicos que te sientas y le dice, fíjese que me dolió la muela y sacan su libretita y te dan una receta, eso no es ser médico. Claro. Lo mismo haría el farmacéutico, pero que no ha estudiado farmacia, o sea, que vende medicinas, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender, pues, que el conocimiento de lo real, pues, requiere de su tiempo y de su atención y de su interés, ¿no?
porque si no, no vamos a entender ningún tipo de realidad, ¿no? Y como tú decías, si además nos acercamos a la realidad llenos de prejuicios, pues menos, ¿no? La película esta de Orgullo y Prejuicio, finalmente está escrita por una inglesa. Y los ingleses tienen mucho conocimiento sobre teoría del conocimiento. Entonces, ella habla de los prejuicios, Jane Austen habla de los prejuicios, pues igual que hablaba John Locke, que es un filósofo, ¿no? Sí, sí. Que es incluso muy contemporáneo a ella, ¿no? Entonces, de estos se conoce muy bien. Y la película va explicando esa primera impresión, esa experiencia inicial, dio por resultado un juicio, ¿no? Darcy es un pesado, ¿no? Y en cambio él, aunque estaba lleno de prejuicios contra los que tenían una clase noble pero bajita, ¿no? Pues que eran campestres y rústicos, ¿no? Pues sí que la miró, ¿no? Sí que se fijó que era una mujer decidida, que se expresaba con naturalidad, que sabía lo que quería, además es bonita, ¿no? Sí. Entonces, pues se fue enamorando de una persona real, ¿no? Pero cuando se le declara la primera vez el torpe, lo que dice son todos sus prejuicios, Sí. en Claro. vez de decir lo que realmente le enamoró, Fíjate ¿no? el peso, ¿no? El peso de los prejuicios, el peso de la cultura, de la idiosincrasia, de estas convicciones que no tienen fundamento, pero que en ellas creemos y vamos navegando sobre ellas como si fueran Bueno, la verdad. a veces tienen cierto fundamento, Sí, ¿no? a veces. Pero había, entonces, aquí nos brinca el tema de que la inferencia informal va de proposición a proposición, pero la inferencia natural va de cosa a cosa, que es la intuición, ¿no? Entonces, las mujeres podemos tener muchas intuiciones, hombres y mujeres, ¿eh? Pero hay que confirmarlo. Entonces decía, siguiendo el ejemplo de los médicos, decía Newman, una persona, un médico que tiene una habilidad para hacer inferencias naturales bien hechas, es por ejemplo el médico que solo de ver pasar a una persona puede saber de que está enferma, ¿no? Ojo clínico. Porque tiene ojo clínico, porque va sumando una serie de detalles muy pequeñitos, pero que a la hora de reunirlos te dan una muestra de que ahí pasa X o Z cosa, ¿no? Ujú. Entonces, y eso pasa en la educación, en la medicina, hasta un policía, ¿no? En fin, en todas las profesiones donde se tiene que juzgar a partir de cosas concretas y reales, De ¿no? evidencias objetivas. Ujú. Exactamente, ¿no? También la experiencia ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué un médico puede diagnosticar así de rápido? Pues porque ha visto miles de enfermos sobre esa misma enfermedad, ¿no? Así que ya le parece evidente. Y asiente, además, con facilidad a que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues eso, sí tiene que ver con las decisiones, pero es previo, ¿no? O sea, lo importante aquí es que la inferencia, perdón, el asentimiento real siempre mueve a la acción, ¿no? Porque si no, no habría propiamente un asentimiento. Habría pues una captación de lo que sucede, ¿no? Pero no llega a sentirse, a hacerse propia aquella conclusión, de manera que, pues que seamos coherentes con aquello, pase lo que pase, que es lo que le pasaba a Newman.
Claro. Y entonces aquí todos los que de alguna manera prestamos servicios de acompañamiento, ya sean psicólogos, psiquiatras, filósofos, acompañantes espirituales, tenemos que acompañar hasta que la persona acompañada llegue a un asentimiento real que le provoque un cambio de actitudes, de acciones, de vida incluso. Sí, y a veces, o sea, por ejemplo, puede ser que eso se dé a través de un buen ejemplo. O sea, tú a lo mejor ya se lo dijiste 1000 veces, ¿no? Pero puede ser que Fray Ejemplo sea mucho más contundente y que capte lo que eso significa, ¿no? A muchas palabras. Sí. Sí, claro, pero en la indagación, me refiero a la indagación, a esos diálogos de preguntas y respuestas, tiene que, además de tener cierta información y conocimiento que sirva como base para el diálogo y la indagación, tiene que descubrir un montón de cosas y renunciar a muchas cosas para por fin dar su asentimiento a aquello que le haría a una persona más en paz, más feliz, más congruente, lo que sea que esté buscando, ¿no? Sí es. Entonces, aquí el tema es, no sé, cuando se toma una decisión. Bueno, ¿qué te movió a tomar esa decisión? Porque hay gente que se lanza al agua sin pensar. Ah, sí, ¿Y abundamos, abundamos. habrá decidido realmente? ¿O simplemente dijo, yo me las puedo y se lanzan, ¿no? Entonces, pues sí. Aquí el tema importante previo es darnos cuenta de qué, qué repercusión tiene el que vayamos siendo más observadores, ¿no? Más reflexivos, más estudiosos, ¿no? Porque a veces la teoría también nos ayuda a entender los casos concretos, y no para que estudiamos. Y más reflexivos. O sea, a ver, aquí hay una situación personal o ajena, pues vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensarlo Y vamos bien. a sentirlo. Yo quisiera que nos profundices un poco sobre esto, que él advierte que también tiene que ver con lo que el cuerpo te va diciendo frente a esa realidad que asumes o que rechazas, o sobre la cual estás pensando la posibilidad de dar tu asentimiento. Tienes que sentir tu cuerpo también. Bueno, depende de qué estemos hablando, ¿no? Lo que Newman sí decía era que el conocimiento de lo concreto tiene que ver con la imaginación, ¿no? O sea que tú dices, le voy a hablar a mi papá, inmediatamente te imaginas su imagen, ¿no? O voy a ir a tal lado y te vas imaginando cómo es el camino, ¿no? O te vas guiando. O sea que la imaginación y la memoria, la propia experiencia que se guarda en la imaginación y la memoria, también tienen que ver en esos asentimientos, porque involucra a toda la persona, a la inteligencia, a la voluntad, a los afectos y a todo, ¿no? El asentimiento real, ¿no? Entonces, De ahí que puedes llegar a percibir o sentir cierta angustia o miedo o tristeza, porque la memoria, al imaginar aquello que es posible que decidas hacer, la memoria te trae la experiencia y aparecen esas emociones y tienes que tomarlas en cuenta, porque dices, ya caminé por ahí, no quiero otra vez caminar por ahí. es, es, es parte de este asunto, ¿no? Entonces, Newman quería hacer hincapié también en que hay momentos en que las personas no asienten justamente porque les detiene un sentimiento, ¿no? Fue el caso, me parece, uno de los miembros del movimiento de Oxford, es John Keble. Un hombre muy bueno, también muy inteligente, pero era casado. Y me parece a mí que él fue siguiendo también el mismo proceso de tanto teológico como
como de fe de Newman, pero que la red social en la que estaba le impidió hacerse católico, ¿no? Newman, en cambio, era soltero, sus padres ya habían muerto y sus hermanas ya se habían casado y sus hermanos no le hacían ningún caso. Entonces, de algún modo, él, aunque le fue muy difícil que sus hermanas no le hablaran, porque no le siguieron, ¿no? Etcétera, no es lo mismo, ¿no? Que dormir junto a alguien que está en contra tuya. Claro. Que podemos leer, por ejemplo, la historia de Scott Hahn, ¿no? Lo difícil que fue para él decirle a Kimberly, su esposa, que estaba convencido de que la Iglesia Católica era la verdadera, ¿no? Y que se iba a ser católico. O sea, fue un drama verdaderamente. Él fue muy valiente, ¿no? Sí. Finalmente, pues pasó tiempo y Kimberly pues fue diciendo, a ver, este no es tonto, ¿no? Ni es malo, ni es malintencionado. Por algo habrá tomado esa decisión. Y ella, pues, empezó a indagar por sí misma, ¿no? Pero no fue, o sea, porque ella también estudió teología. Kimberly no iba a ser nada más por buena gente. Sí. Tenía que estar completamente convencida. Y mientras tanto, a tenerse paciencia y tolerarse, ¿no? En sus diferencias. Pues a mí la palabra tolerancia no me gusta. A mí tampoco. Porque implica siempre una parte negativa, ¿no? Cierto, cierto. Entonces la zona de tolerancia, pues es porque algo malo se tolera, ¿no? Sí, y está solapando, de alguna manera, solapando algo malo. Entonces, tolerancia es muy controvertido. Creo que hay que amar a las personas, ¿no? Y respetar su libertad. Excelente. Y aparte celebrar las coincidencias. Que por cierto, claro, hablando de todos los, pues toda la iglesia reformada tiene enormes coincidencias con la iglesia católica. Nada más necesitamos más signos visibles de comunión entre todos los cristianos. Ojalá que pronto se dé, ¿no? Bueno, mira, ya, o sea, haber sentido de manera común que Jesús es el Cristo Salvador, Hijo de Dios Padre, nos une muchísimo más de lo que nos imaginamos. Y bueno, ahora mismo lo que yo veo es que hay mucho más agnosticismo, ¿no? Y que está también involucrado en muchas personas que se confiesan de cualquier denominación cristiana, ¿no? Por falta de estudio, ¿no? O sea que también un buen asentimiento requiere de estudio. Y la gente va tomando decisiones nomás porque me late. Se oye con facilidad, no, yo ya no voy a misa porque el padrecito del otro día me hizo cara de no sé qué. Y a lo mejor el padrecito le dolía el estómago. Ni se dio cuenta que estaba esa señora, ¿no? Y no tienen nada que ver. Lo que pasa es que tienen flojera y les echan la culpa al padrecito, ¿no? Entonces hay que ser, pues, más sincero y decir, yo no voy a la iglesia porque me da flojera, ¿no? Y me da flojera porque soy un ignorante y no sé lo que me pierdo. Sí, no entiendo de qué se trata esa ceremonia que es tan festiva, tan llena de contenido, tan hermosa. Y dime, ¿qué es el sentido hilativo, Rin? Que también Newman lo menciona, el sentido hilativo dentro de este proceso para dar el asentimiento real. Mira, así como hay mentes teóricas que pueden inferir de manera formal con mucha precisión, podríamos pensar en Einstein o algo así, que tienen el hábito de la ciencia, no ciencia como, o sea, ciencia desde el punto de vista del hábito mental, ¿no? De no afirmar nada que no esté suficientemente sustentado. De igual manera, él hablaba de
una perfección en la inteligencia que infiere de cosa a cosa, ¿no? Entonces, habitualmente en la tradición filosófica, a través de Aristóteles, pues se habla de un hábito para juzgar las cosas éticas, ¿no? Que es la frónesis, ¿no? Entonces, una persona que sabe juzgar adecuadamente en temas éticos, porque tiene la teoría clara y sabe juzgar el caso concreto como para inferir si este hecho es bueno o malo, ¿no? Desde el punto de vista moral. Decía Newman, eso mismo se puede trasladar al derecho, a la medicina o a cualquier área práctica, ¿no? Porque la moral es práctica, aunque haya una ciencia ética, ¿no? Entonces, él decía, cuando una mente es suficientemente hábil para tener el hábito, para inferir bien de cosa a cosa, tiene el sentido ilativo. Como lo que decíamos de un médico que sabe diagnosticar bien. Wow, qué bonito, qué bonito. Sí. Ahora, Rin, dime, tú en el ambiente en el que te mueves, que es de todos los estudiosos de Newman, me imagino que vives, pero la efervescencia del ecumenismo a todo lo que da. Platícanos de esa experiencia, ¿cómo se siente estar entre cristianos de todas las denominaciones, estudiosos todos, doctores todos, el nivel de sus diálogos, el cariño que se tienen? Me imagino que les sorprende tremendamente el pertenecer a distintas religiones, lo digo como regla, ¿no? Distintas reglas de la misma religión cristiana, con distintas denominaciones, y eso ha de ser lo que sorprende, porque si hay tanta coincidencia, porque si hay tanto amor, porque si todos reconocen a Cristo como su cabeza, ¿por qué no ya vencen todos los prejuicios y siguiendo este proceso dar todo su asentimiento a un único solo cuerpo de Cristo, perdonando la historia? Perdonando la historia, porque en realidad los disgustos están basados solamente en acontecimientos históricos. Bueno, en primer lugar, la fe es un don de Dios, ¿no? Entonces, esperar que a una persona profese nuestra fe, ¿no? Pues hay que pedírselo a Dios, y lo más eficaz es que se lo pida el interesado, ¿no? Entonces no podemos ni esperar ni imponer que todos piensen como yo, ¿no? Para empezar. Y por otro lado, bueno, Newman vivió una situación peculiar porque dentro del anglicanismo, como se incluyó la libre interpretación de la Sagrada Escritura, hay algunos que tienen una tendencia calvinista o protestantizante, que son los de la Low Church, que hoy por hoy son los, como podríamos decir en términos generales, los de manga ancha, ¿no? Están los del establishment, que son anglicanos porque son ingleses y van a la iglesia porque es lo que hay que hacer, ¿no? Es más un motivo formal, como social, político, no sé cómo decir, porque la iglesia anglicana es la oficial iglesia de Inglaterra. Y hay una rama que se llaman los de la High Church, que son catolizantes. O sea que sí, siguen más tradiciones más católicas, son más conservadores, podríamos decir. Entonces, es que voy a estornudar, permíteme. ¡Salud! Digo salud, ya se me va el estornudo. Es Salud. que estoy abajo del ventilador. Muy bien. Perdón. Bueno, entonces, Newman, siendo muy joven, en el colegio donde estudiaba, recibió la influencia de alguien que era más calvinista, ¿no?
Y él mismo luego fue paulatinamente acercándose más a la High Church, ¿no? En la que se puede decir que estaba ya como profesional en Oxford, no como alumno, sino como profesor o como clérigo. Entonces, él mismo como que transitó. Y luego con los estudios, pues ya brincó de la High Church al catolicismo, ¿no? Entonces, él puede ponerse perfectamente en los zapatos de cada uno y de su contexto, porque él pasó por allí. Pero por eso digo, tú que lo has estudiado todo de Newman, ¿no? Y que eres de verdad la máxima exponente de Newman en este siglo, te reconocen todos tus colegas estudiosos de Newman en todo el mundo. Esto hay que decirlo, Rin. Tú misma has aprendido de él a este diálogo ecuménico. Bueno, mira, en el National Institute for Newman Studies de Pittsburgh, he estado en distintos momentos en estancias académicas y la penúltima vez que fui, coincidíamos en escritorio con un profesor del seminario protestante de Pittsburgh, ¿no? Y él estudiaba Newman y platicamos de Newman y todos muy contentos. O sea, más bien mi asombro es de aquí para allá, ¿no? Como si Newman dijo tan claramente tal, ¿no? Pero es que Newman tiene una riqueza que yo digo de broma, que Newman es como los cochinitos, que no tiene desperdicio, que por la pata que le tomes, te sirve de algo, ¿no? Y por eso es que es tan atractivo a personas tan diferentes, porque tiene una gran riqueza, ¿no? Y así como esta persona con la que pude hacer amistad y todo muy padre, pues coincidí también con Anthony de Aquino, que él es profesor de la Universidad Cristiana en Texas. Una cabeza brillante, conoce muy bien a Newman y especialmente estos temas de epistemología. Bueno, nos llevamos súper bien. A través de él me contactó otra revista cristiana, no decía católica, para yo publicar con ellos un artículo. Yo creo que cuando hay un nivel de cultura suficiente, se impone un respeto casi sagrado, ¿no? Porque se entiende que el otro está obrando de buena fe, ¿no? Y pues rezamos unos por otros. Claro, claro. Otro caso que quería comentar es el de Jutta Burggraff. Jutta Burggraff murió hace unos años. Ella primero fue pedagoga, después filósofa y después teóloga. Tenía los 3 doctorados. Cuando el Papa Juan Pablo II escribió la Carta a la Mujer, pues la invitó, ¿no? Para que ella también diera su opinión al respecto. Entonces, Jutta, como teóloga, y además su tema es alemana, su tema de fondo es el ecumenismo, ¿no? Iba a los congresos con otras teólogas, mujeres todas, con protestantes de distintas denominaciones y todo eso, ¿no? Y tú sabes que antes se hablaba de herejías, ¿no? Y ahora hablamos de nuestros hermanos en la fe, ¿no? O sea, no pensamos igual, pero seguimos a Cristo, ¿no? Y les hemos llamado hermanos separados. Y a Jutta le hacía mucha gracia que las protestantes le dijeran a ella hermana separada, cuando los que se habían separado eran ellos. No sé si me explico. Sí, sí, Pero claro. Ese es un prejuicio, ¿no? A mí nunca me ha gustado lo de hermanos separados. Pues
Mira, de herejes a hermanos separados ya vamos dando un pasito, ¿no? Pero mejor, hermanos de la Reforma, ¿no? De la Reforma, cristianos de Sí, la hay Reforma, con distintas muchas maneras de denominaciones. Me parece así. lo más justo y equilibrado, ¿no? Decirlo de esa manera. Y luego hay gente que confunde el anglicanismo con el protestantismo. O sea, en general, de nuestra parte católica hay mucha ignorancia sobre el tema. Claro, pero es que además se toma poco en cuenta los diversos carismas que hay dentro de la Iglesia Católica, que si los analizas cada uno de ellos, parecemos todos hermanos separados dentro de la misma iglesia, porque es una No, diversidad de carismas. espérate. Tenemos la misma cabeza, que es el Tenemos la Papa, misma y cabeza, la tenemos misma la cabeza. misma fe, Sí. la fe completa. Lo que pasa es que dentro de esos carismas hay muchos modos de vivir la misma fe. Exacto. Entonces, eso es lo importante. Pero, pues bueno, hay muchos caminos. Lo esencial es que todos lleguemos a la meta, ¿no? Que es, pues, que cuando nos muramos, nuestro corazón sea de Dios, ¿no? Así es. De Dios Y nuestro además, Señor. si se trata de cristianos, pues como San Agustín preguntaba a todos los de su época, ¿no? Si tú me dices que Cristo es tu cabeza, aceptemos juntos que pertenecemos a un mismo cuerpo, porque no pertenecemos a un monstruo que tenga una cabeza y muchos cuerpos, o un cuerpo y Así muchas es. cabezas. Es una sola cabeza para un mismo cuerpo, aunque Y estemos además, en proceso de comprender, en proceso todos de conocer y comprender. además es un organismo. Entonces, tiene que haber vida aquí entre todos, ¿no? Y Cristo Así se es. habrá referido a esto cuando habló de otro redil. Tengo otros que también son míos, pero pertenecen a otro redil, ¿no? No, se refería a que no eran judíos. Ah, ya. Sí. Éramos nosotros Pero los gentiles. yo pienso sinceramente que si Dios nos da licencia, que esperemos que sí, cuando lleguemos al cielo nos llevaremos unas gratísimas sorpresas de todas esas personas que buscaron a Dios sinceramente y que vivieron pues la ley natural y lo que Dios estableció y que estarán en la gloria seguramente, ¿no? Seguro. Porque Dios lo que ve es el corazón. No si te inscribiste en tal lado o en tal otro, o si eres de no sé qué. No, o sea, ¿eres mío o no eres mío? Ya no hay más denominaciones, ¿no? Me encanta que lo digas así. Podemos verlo desde ahora, en la medida que nos queremos unos a otros, porque Claro. también un signo visible de los verdaderos cristianos es el cariño mutuo. Entonces, más allá de la denominación o la regla que seguimos, el cariño hace visible esta Ujú. realidad trascendente, ¿no? De ser parte de Jesús. Ahora, Rin, entonces en la vida cotidiana, esto que Newman nos enseña para dar nuestro asentimiento, lo podemos aplicar en todo, desde qué carrera vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, cuál va a ser la empresa a la que nos dediquemos, para cosas importantes, incluso por supuesto la fe, la religión, eh, en fin, ¿no? Pero el tema de la humildad, ¿lo toca en algún momento? Me imagino que sí, porque hay que vencer la soberbia para llegar a dar un asentimiento a la verdad. Sí, uno de los temas que manejó mucho Ratzinger, ¿no? El Papa Benedicto, antes Cardenal Ratzinger, y sobre todo teólogo, eh, fue el escepticismo, ¿no? Es decir, el negarle a la inteligencia la capacidad de conocer con verdad. Y este es uno de los grandes problemas de nuestro mundo, en el que, ay, mira, tú piensas de un modo, el otro piensa de otro, cada quien tenga su verdad. Oye, no, o sea, si yo me atravieso la calle pensando que mi verdad es que no vienen coches, lo que pasa es que me machucan, o sea, no se puede vivir así, ¿no?
Entonces, el escepticismo finalmente es para cosas que pensamos que no importa pensar de un modo o del otro, ¿no? Pero de fondo es un cáncer en nuestra inteligencia, porque la inteligencia está hecha para conocer con verdad. No la agotamos, no la tiene completa nadie, ¿no? Nadie en persona, más que Cristo, que es la verdad. Pero sí podemos conocer con verdad, limitadamente, pero sí podemos conocer con verdad. Y claro, cuando la verdad se nos impone, pues por lo menos hay que reconocerla. Y a veces hay que agachar la cabeza. Claro, y Entonces, te refieres a las evidencias, no que alguien te ordene que creas en la verdad, sino, no por la autoridad de alguien, sino cuando la verdad se impone, cuando la misma verdad se muestra, ¿no? lo que pasa es que cuando son temas de fe, no hay evidencia. Si hay evidencia, no hay fe. Sí, claro. Sí, porque Puede crees en lo haber, que tú ves, crees en lo que puede esperas. haber evidencias que avalen algo que no es evidente, ¿no? O que haya, mira, yo en mi experiencia personal, además de que gracias a Dios tuve un ejemplo padrísimo de mis padres, ¿no? De coherencia de fe y que sí que ayuda, la verdad. Así de manera personal, cuando a mí puedo decir que hice un acto de fe explícito, ¿no? Fue cuando estudié historia de la iglesia. Dije, es que en todos los siglos, en todos los tiempos, ha habido pues cosas que no están bien, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque somos seres humanos, ¿no? Y entonces, pues, por el dinero, por el poder, por los 7 pecados capitales, el que sea, ¿no? Según los tiempos, juntos o revueltos o por separado. Pero la iglesia sigue y sigue como debe ser, ¿no? Seguimos con los mismos sacramentos que nos heredó Cristo a través de los apóstoles. Seguimos con, o sea, lo esencial ahí sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nuestro, ¿no? La iglesia es de Dios. Si no, ya habríamos acabado con ella hace muchos tiempos. O sea, Gamaliel lo dijo, ¿no? Oigan, ¿por qué están persiguiendo a los apóstoles, a estos hombres? Si ya vino un tal Judas y lo mataron y pues se deshizo, ¿no? Y ya vino fulano y lo mataron, se deshizo. Si esto es de los hombres, se va a deshacer, ¿no? Pero si es de Dios, cuidadito y se pongan contra Dios, ¿no? Se los dijo Gamaliel, estaba allí sentado junto a los otros que condenaron a Cristo. No sabemos si Gamaliel también lo aprobó, posiblemente no, porque se dice que él también se convirtió finalmente, como José de Arimatea y Natanael y otros del Sanedrín, ¿no? Sanedrín, claro. Uh-huh. Qué bonito. Y además, ¿sabes qué? Que yo sí creo en ese remanente cristiano católico, que aunque seamos poquitos, vamos a seguir. Y Los que, macabeos. ajá, y que en la medida que un cristiano ama a otras personas, esas personas necesariamente están ya metidas en el corazón de Jesús. Porque si nosotros siendo malos somos capaces de amar y perdonar y meter en el corazón a otras personas, imagínate Cristo con su perfección en el amor, siendo Él el amor mismo. De acuerdo, dependiendo del motivo de ese amor. Si el motivo de ese amor es Cristo, de acuerdo. Sí, Si el motivo totalmente. de ese amor es otra cosa, No, no me refiero a un amor psicológico, me refiero a un amor verdadero, amor divino, amor de Dios, amor en Dios con caridad. Dios para Dios. Sí, Ajá. Sí, sí, si tú te colocas como hermana y madre de todos los que Cristo considera sus
pues suyos, ¿no? Todos los que él considera suyos, incluso los que no saben que son de Cristo, pero que lo son. Pero que lo buscan en su interior. Exacto. Entonces, pues bueno, ese remanente cristiano que con Cristo, con Él, en Él y para Él, ama a otras personas, las mete a su corazón y vamos como en racimo al cielo, ¿no? Pues Dios quiera, porque somos muy débiles, o sea que hay que pedírselo a Dios, porque en cualquier momento nos despistamos. Me encanta tu realismo, profesora. Te quiero, Rin Rin. ¿Qué más nos dices de este tema del asentimiento? ¿Algún consejo final para cerrar? Porque es determinante para nuestra vida. Todos los días cometemos tonterías, decisiones mal tomadas, damos nuestro asentimiento a falsedades. A ver, un último consejo en relación a este tema del asentimiento. Bueno, ya que estamos en este tema, sí, pues recordemos que Newman no dio su asentimiento sin haber pedido luces a Dios y haber rezado mucho, ¿no? Entonces, cuando las cosas sean importantes, cuando tengamos que hacer un proceso en el que pues no solo impacta nuestra vida, sino la de otros, pues hay que rezarlo, ¿no? Hay que rezarlo y esto que decíamos, Dios es bueno, pues que Dios, como decía Newman, guíame amable luz, ¿no? Para que yo sepa hacia dónde debo caminar. Qué bello, guíame amable luz, qué bello, me encanta. Una forma de llamar a Dios, amable luz. Amable luz. Me encanta. Rin, Rin, quiero mostrar, acá voy a compartir en pantalla, quiero mostrar, a ver si lo tengo, tu artículo que se encuentra en, acá, a ver, lo voy a compartir para que lo puedan ubicar, que está en esta página, y hay otros artículos de Rosario Atié. Quiero por favor que la lean porque es de verdad una maestra maravillosa. No sé si se ve aquí arriba, la dirección es dadun.unaf.edu y en este caso es el artículo 141, viene en PDF, pero hay un listado enorme de artículos de Rosario Atié. Este se llama, ay, voy hasta arriba, ahí voy, paciencia, por favor. Rosario Atié, asentimiento en John Henry Newman, Cuadernos de Anuario Filosófico. Ahí está el director Ángel Luis González. Y pues son cuadernos de Anuario Filosófico, Departamento de Filosofía, Universidad de Navarra. Sí, con que busquen Cuadernos del Anuario Filosófico número 141, con eso les sale. Pero también tus otros artículos, porque ahí vi, o sea, estoy picadísima, quiero leerlos todos, Rin, eres increíble. Y aparte, escribes precioso, se lee facilísimo, y hasta yo les entendía tus artículos. Así que recomiendo que todos... Cuando defendí mi tesis de doctorado, lo que dijo Jesús Ballesteros, dijo, gracias Rosario, porque ahora sí ya entendí el libro que tú comentaste. Exactamente, lo mismo digo. De verdad, gracias porque escribes muy bien. Es muy, muy ligero leerte, es muy fácil y muy agradable, muy cómodo, a gusto. Así que muchísimas gracias, Rin Rin. Pues nada más te platico que el 2022 lo voy a dedicar a escribir una biografía asequible de mí. Qué maravilla, va a ser una delicia. Me encanta. Ojalá. Sí, voy a estar muy pendiente para darle promoción. Gracias. Okay. Gracias. A ti. Pásenla bien, así bien. Igualmente. Bye. Hasta la próxima. Bye.